Buenas tardes en Ecuador, buenas noches en Europa. Saludos a todas y todos en cualquier otra parte del mundo. A quienes nos acompañan conectadas en el Zoom, en Facebook Live y en todos los medios digitales que nos retransmiten. Bienvenidos y bienvenidas. Y le también agradece a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Un cordial saludo a Micaela Andrade Rodríguez, que hoy nos acompaña para conversar sobre el tema de hoy, la migración del 99, sus efectos actuales y cómo eso se puede repetir. Mi nombre es Etienne y me encuentro en Francia. Micaela Andrade es feminista, abogada litigante, especializada en Derecho Constitucional y Economía del Desarrollo, estudiando Law en Economics en Israel, Alemania y Francia con Erasmus. También estudió como abogada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, un máster en la Economía del Desarrollo por la Flaxo y actualmente está en Erasmus University Rotterdam haciendo un European Master in Law and Economics. Dicho esto, ahora le paso la palabra a Micaela, recordándole que tiene de 10 a 15 minutos para exponer su tema y el mismo tiempo para responder preguntas que surgen desde nuestras redes sociales o desde el panel. Por favor, abra su micrófono. Bienvenida. Muchísimas gracias. Primero quiero justamente comenzar agradeciendo a la organización que me ha invitado, Enlace Latinoamericano, versión Ecuador. Gracias por haberme contactado en primer lugar y por permitirme este espacio para poder aportar con el conocimiento que tengo como por mis estudios y por ser ecuatoriana y porque aunque era muy chiquita cuando fue la crisis del 99, todos y todas vivimos los efectos por mi familia, por mis amigos y que hasta ahora se sienten, que es justamente lo que vamos a hablar. Así que muchísimas gracias primero por este espacio. Bueno, ahora vamos directamente al punto. Es recordar lo que pasó. Siempre es importante recordar las crisis que tenemos como este círculo eterno, como este retorno eterno que se da en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, es justamente por olvidar, ¿no? Porque olvidamos los episodios dolorosos, porque es difícil enfrentar el dolor, es difícil enfrentar la memoria cuando se produjo mucho dolor, pero cuando olvidamos, cuando escapamos de la realidad, cuando escapamos de los recuerdos, por más dolor que nos haya causado, justamente damos la oportunidad para que estos episodios dolorosos se repitan. Entonces, a pesar de que esto ya se dio hace más de 2 décadas, es importante tenerlo bien presente porque el sistema financiero nos sigue dominando como nos dominaba en los 90s e inicios de este siglo, nos sigue dominando ahora y creo que eso es demasiado evidente. Esto es demasiado evidente para todos los que estamos aquí y para el Ecuador en general, porque básicamente tenemos un presidente que es un banquero y tenemos una junta monetaria, una junta de política financiera, monetaria, que tiene más poder que el Banco Central, exactamente como estaba pasando previo a la dolarización. Bucaram, el gobierno de Bucaram es el mejor ejemplo de aquello. Entonces, vamos un poco a recordar lo que pasó en esa época. La crisis del 99, por lo general, le echamos toda la culpa a Mawed. Y si bien él es uno de los mayores causantes, él no es el único causante, ni tampoco diría el mayor causante. Los mayores causantes de aquí de la crisis financiera fueron los banqueros. Los banqueros fueron los que crearon la crisis y los banqueros fueron los que nos dieron la solución a la crisis, la mágica dolarización, que si bien en un momento resultó como una cierta herramienta para estabilizar la política monetaria del país por la gran devaluación e inflación que vivíamos, a largo plazo estamos viendo que los efectos no son una maravilla. Pero vamos a remontarnos al siglo anterior.
En el siglo anterior, hasta el año 1997, nosotros ya teníamos una gran cantidad de migrantes. Teníamos más de 722,000 migrantes, porque estábamos muy mal para esa época, dada esta industrialización sustitutiva de importaciones que se comenzó a gestar en los años 50, se profundizó en los años 60. Con la bonanza petrolera estábamos bien, digamos, en los 70, recordemos a Bombita, Guillermo Rodríguez Lara, el general, estuvimos mejor, fue, digamos, unos años felices para el Ecuador, para Latinoamérica en general, por las bonanzas de los commodities del petróleo, específicamente estábamos bien. Digamos, nuestras estadísticas en cuanto a igualdad, por ejemplo, estaban en sus mejores momentos. Pero llegan los 80 y fue la década perdida, ¿no? Se conoce todos los economistas. Yo cuando comencé a estudiar economía en la Flaxo, ahí comencé a escuchar este término porque en derecho no lo escuchaba, de la década perdida de Latinoamérica. La década perdida son los años 80. Nos fue súper mal como Ecuador y como Latinoamérica por el precio del petróleo. Bajó tremendamente. En los 70 estaban como en $36 y para los 80 bajó a menos de $15. Entonces bajó muchísimo, y los commodities también. Entonces, como en Latinoamérica en general somos exportadores de commodities, de productos primarios, de petróleo, en nuestro caso como Ecuador, entonces en los 80 bajamos, ¿no? Y todo eso, y empezaron los gobiernos absolutamente derechosos y neoliberales, y implementaron las políticas de Washington, básicamente, las políticas de ajuste estructural. Las políticas clásicas de austeridad, ¿no? Que venían desde la Universidad de Chicago, que se implementaron muchísimo en Chile y Colombia. Y veían como nos ponían a nosotros siempre que teníamos que ser como Chile y como Colombia, y por eso es que se trataron de implementar en nuestro país. No se trataron, se implementaron. Tuvimos 11 privatizaciones aquí, no tanto como eso, como Chile y como Colombia, especialmente como Chile, pero se implementó muchísimo acá, y los efectos que tuvieron es en pobreza, en desigualdad y en migración. Muchísimo en los tres. Mucho de lo que está pasando ahora mismo. Eso fue en los 80s. Después de eso vino los 90s, y en los 90s se profundizó. Tenemos que agradecer a eso, si podemos decirlo así, a Sixto Durán Ballén en el 94 con la Ley General de Instituciones Financieras. Eso, paradójicamente yo nací en ese año, y después cuando leí sobre la Ley General de Instituciones Financieras y el daño que nos provocó esta independencia absoluta del Banco Central, toda la catástrofe que eso trajo, porque sí, esto siempre dice la FMI, y como la Universidad de Chicago y el consenso de Washington siempre quieren un banco central, y eso mismo fue lo que ahora se introdujo en la ley de Lenín Moreno, la ley de la dolarización, de la defensa de la dolarización, porque así siempre llaman, siempre ponen esos nombres rimbombantes y siempre ponen esos nombres que a uno le hace pensar, porque sí también era la ley de modernización del sistema financiero, también se llamó una de las leyes Troll. Siempre ponen esos nombres rimbombantes porque la gente, o sea, los políticos saben que la gente no se pone a leer las leyes, ¿ya? Pero solo se quedan con el nombre, los medios de comunicación también, que son grandes cómplices de todas las tragedias nacionales que hemos tenido y que estamos viviendo ahora mismo, también aportan a esta especie de favoritismo o de debate público, a favorecer este tipo de leyes que realmente como no favorecen en lo absoluto el bienestar ecuatoriano. La ley de defensa de la dolarización es otra ley que en el gobierno de Lenín Moreno primero, Andrés Arauz, él dijo en una entrevista, en una conferencia de prensa que él tuvo cuando era candidato, que a él le habían dicho algunos colegas académicos de Estados Unidos, que esa ley fue hecha en Estados Unidos, ¿no? Son palabras directas de él. También, como se dijo, la Ley de General de Instituciones Financieras. Y estas dos leyes que tienen en común, una cosa, la independencia del Banco Central. ¿Eso qué quiere decir? Separar la política fiscal de la política financiera. Es decir, que no importa no atar los gastos del Estado o la inversión del Estado en qué va a ser el Estado con esa plata, sino lo que importa es la estabilidad macroeconómica. Es que la inflación esté bien. O sea, podemos tener una inflación máxima o mínima, y tener unos números terribles en cuanto a desempleo y a subempleo, pero con tal de que los números macroeconómicos estemos estables, no importa.
como si los números importaran más que las personas. Y recordemos que justamente las migraciones que hemos tenido en el 97, en el 99, hasta el 2004, que fueron las mayores olas de migración, dada esta crisis financiera en general, se dieron principalmente por el desempleo y el subempleo. En la migración en el 97 tuvimos 722, hasta 722.000 migrantes. En el 99, solamente en el 99 migraron 200.000 personas. Imagínense ese nivel, 200.000 personas se fueron, especialmente se fueron a Estados Unidos, a Venezuela, a Colombia, a España y a Italia. Son las mayores migraciones que tenemos, especialmente en Italia. En Italia en el 2003 fuimos la mayor colonia de migrantes en España, justamente por el idioma, ¿no? De hecho, a partir del 2003 ya se implementó, por esta gran migración, este flujo migratorio de ecuatorianos, se implementó la visa para España, porque antes no la teníamos, ¿no? Entonces, hay que recordar todos esos flujos migratorios que hemos tenido y que son a causa del subempleo, del desempleo altísimo, y que a la vez son causa de estas políticas, de esas políticas de ajuste estructural que se dieron en los años en que la banca tenía mayor poder sobre la política, y que veamos las similitudes que existen ahora. Porque ahora tenemos absolutamente, los bancos tienen absoluto control sobre nuestro sistema político. En esa época, Comahue era clarísimo, ¿no? Porque el mismo ministro de Finanzas era Lasso, ¿no? Banquero. Pero con Bucaram, por ejemplo, en un inicio no fue muy claro, y eso a mí es lo que me llena más de rabia y de indignación, porque Bucaram, él cuando se enfrentó con Nebot, parecía que él era el candidato de la izquierda. Parecía esto, porque era la lucha de los pobres, la fuerza de los pobres. Pero recordemos quién era el principal asesor económico de Bucaram. El principal era Isaías, el dueño de Filambanco. ¿Quién era el presidente de la Junta Monetaria y Financiera? En ese momento era Álvaro Noboa. Entonces no olvidemos de esto, que era, si no estoy mal, era el presidente del Banco del Litoral. Entonces era un gobierno que supuestamente llegó al poder siendo de izquierda y en defensa de las grandes mayorías, pero básicamente le financió Filambanco, el principal grupo financiero y económico de aquel momento, y tomó total las riendas del país. Por eso implementó el plan de convertibilidad, que fue una de las mayores razones de la crisis financiera que tuvimos en el 99. Entonces ahora está pasando algo muy similar. Tenemos igualmente esta junta que está en el Código Monetario Financiero y que se le dio muchísimo más poder con la Ley de Defensa de la Dolarización. Yo no le conozco a Andrés Arauz personalmente, pero él tiene el Observatorio de la Dolarización, y yo sí les invito a que lo lean, porque si bien él es político, él también es muy académico, y ahí también escriben otras personas además, y que lo lean para que vean cómo nos están desdolarizando. Y por eso es que a mí me preocupa un montón. La dolarización es algo que se nos puede caer. Es algo que se nos puede caer. Que están causando otra vez una crisis financiera. No quiero ser alarmista y no voy a decir que esto va a pasar mañana, o va a pasar la próxima semana, o va a pasar en un año, pero un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que Lasso prometió en su campaña como la gran promesa de campaña, que va a eliminar el impuesto a la salida de divisas, y lo está reduciendo progresivamente. Y esto es terrible, porque esto limita justamente que salgan los dólares y que nos quedemos sin dólares, porque estamos teniendo más importaciones que exportaciones. Sí, no somos en absoluto un país industrializado, no somos en absoluto tampoco un país con grandes exportaciones. Nuestras exportaciones son principalmente de commodities, del petróleo. Sigue siendo lo mismo que toda la vida. Ningún gobierno ha logrado cambiar eso, ninguno. O sea, con el gobierno de Correa fue el mayor intento, pero también es durísimo. Yo entiendo, el gobierno de Correa es durísimo porque las élites dominan completamente la matriz productiva del país, entonces es difícil luchar realmente contra ellos, porque además tienen los medios de comunicación y todo eso. Pero sí, lo importante es no dejarles que vuelva a suceder una crisis financiera. Por eso estoy, como a veces me llaman, estoy muy agitada en las redes sociales,
Pero sí, en realidad no podemos dejar que se nos caiga otra crisis financiera que se está gestando. Así empieza, es que es una cuestión, las crisis financieras no se dan de un día al otro, no es que fue que llegó Maguado al poder y él logró hacer la crisis financiera, no. La crisis financiera se empezó a implementar en los años 80. ¿Ya? Entonces va de poquito a poquito, de poquito a poquito, con estas leyes, pero al final un día estalla y como país nos llega un dolor inmenso, porque es dolor, es realmente dolor. Yo siempre cito el ejemplo que a mí más dolor realmente me causa cuando hablo de Chunchi, que Chunchi es un cantón del Chimborazo muy pobre y que tiene el nivel de suicidios infantiles más alto de todo el mundo. Suicidios infantiles, estoy hablando de niños desde 6 años hasta 12 años, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque, porque este es un cantón chiquitito del Chimborazo donde hubo una migración muy alta de trabajadores y trabajadoras que se fueron a España o Estados Unidos justamente por la crisis del 99. Y este dato que les digo, yo lo leí en el 2014. Entonces, imagínense cómo los efectos siguen. Se quedaron ahí muchísimos niños y niñas solitos, siendo cuidados por sus hermanos de 15, 16 años, 12 años, y es una paradoja porque uno va a Chunchi y ve como ve los niños con zapatos Nike, con calentadores Adidas, con unas televisiones bien grandes, pero con una vida extremadamente triste. Y eso se sigue viendo, o sea, la crisis del 99 tuvo unos efectos que hasta ahora se ven, que hasta ahora se ven. Yo trato de ir a los lugares latinos aquí en Hamburgo, donde estoy en Alemania, y siempre a hablar con la gente latina y especialmente con la gente ecuatoriana. Y cuando hablo, en todos los casos es lo mismo. ¿Hace cuánto estás aquí? Llegué aquí en el 98, llegué aquí en el 99, llegué aquí en el 2001, llegué aquí en el 2002, en el 2003 máximo. Entonces, ya hice mi vida aquí, pero mi familia está allá, no lo puedo traer a mi hijo porque necesito alguna especie de visa y está difícil la cosa. Y la verdad es que yo he notado que la gente ecuatoriana muere como yo también de volver al Ecuador, porque no hay nada como la cultura de uno, no hay nada. Yo aquí en la Alemania me siento en cierta medida como bien cómoda, me gusta la cultura alemana, me gusta la comida alemana, pero no hay nada como mi cultura. Y eso es lo que, y no me aguanto las ganas de ya acabar este máster y volver a mi país y ponerme a trabajar y por más los riesgos que haya, pero no hay nada como la familia y la cultura de uno. Y eso mismo es lo que también me dicen aquí los migrantes, que como no quisiera que el Ecuador vuelva a como en aquellos buenos años que tuvimos, como en el 2010 o 2011, que vuelva a estar bien y poder regresar al país. Con mi familia, mi cultura, mi comida, nuestros paisajes, nuestra naturaleza, que no se compara con nada. Entonces, yo también quisiera volver a mi país y que esté mucho mejor de lo que está ahora, y no dejarles a los banqueros y a todo el sistema, todos aquellos que componen el sistema financiero, los banqueros, que nos lleguen a desdolarizar, ni siquiera, porque como le dije, es una cuestión de goteo, que empezó con Lenín Moreno, y que evidentemente con Lazo se está profundizando eso también. Y no dejar que ese impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, definitivamente se elimine, porque lo está haciendo progresivamente y realmente lo está haciendo tan mal, porque eso digo yo cuando trabajé en el gobierno de Lazo no es solamente el gobierno de Lazo no es solamente increíblemente corrupto, sino es increíblemente incompetente, ineficiente, viven en una burbuja. O sea, por más gente graduada en Harvard, graduada en Cornell, graduada en lo que sea, sentarse con ellos es sentarse con gente que parece que viven en Suiza. No sé, no tienen idea de la realidad de la gente de clase media, de clase baja. Eh, y evidentemente son serviles de Estados Unidos al 100%. Serviles de Estados Unidos al 100%, como fue también Richard Martínez, por ejemplo. No nos olvidemos que Richard Martínez pagó la deuda al FMI en plena crisis de la pandemia, por ejemplo. Y ahorita está de vicepresidente en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Igual que Lenín Moreno está trabajando ahorita para algún organismo de discapacidades de la ONU también. Entonces, como el orden económico ecuatoriano y el orden económico mundial y el orden mundial en general, como yo diría, está un poco al revés, la verdad, porque
porque empujan a justamente implementar las medidas económicas que no han resultado históricamente, se las implementa, hay crisis y después estas personas que son las que la causan, están ahí como Yamil Mawad siendo profesor en Harvard. Entonces, estemos conscientes de lo que se está gestando, de que no tenemos un buen gobierno, tenemos un desgobierno absolutamente, que es corrupto e ineficiente en igual medida. No les dejemos de hacer lo que quieren hacer. No saben lo que hacen. No saben ni siquiera lo que hacen. Y lo poco que saben es guiado por sus intereses económicos. Eso sería mi intervención. Creo que ya voy 19 minutos según mi cuenta. Muchísimas gracias, Micaela. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Continuamos recordando a nuestra audiencia que estamos conversando con Micaela Andrade Rodríguez con el tema la migración del 99, sus efectos actuales y cómo eso se puede repetir. Sí, ahora pasaremos a leer las preguntas del público y también, digamos, a pedirles al público que haga sus preguntas, por favor, que las haga concretas, cortas, sin extenderse demasiado. Tenemos una pregunta de Maribel Cortés desde Berlín, Alemania, por favor, Maribel. Sí, muy buenas noches. Saludos desde Berlín, desde Alemania. Micaela, muchas gracias por tu tiempo. En tu ponencia mencionaste que mueres por volver a Ecuador. ¿Hubo una razón concreta por qué decidiste salir a estudiar al exterior? ¿Tiene que ver esto con tu experiencia en el gobierno de Guillermo Lasso? Y si nos cuentas un poquito cuáles eran tus funciones en el gobierno de Lasso y cuánto tiempo estuviste ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel, por tu pregunta. No, la verdad no tiene nada que ver con el gobierno de Lazo, mi salida del país. Tiene que ver con que quería seguir estudiando economía, especialmente, porque yo estaba estudiando en Flaxo en del 2010. Se suponía que la maestría de Economía del Desarrollo que empecé en Flaxo en el 2018, perdón, en el 2019, era de 2 años, primer año de estudio y segundo año de tesis, pero terminé el primer año sí, el primer año empecé como en septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020, pero me metí a la organización estudiantil porque empezaron a implementar políticas de austeridad, porque ustedes recordarán que Lenín Moreno decidió rebajar el aporte que tiene que dar el gobierno central a las universidades. Entonces, por eso nuestro rector también decidió recortarnos yo estaba con una beca de excelencia académica, decidió súbitamente recortarnos el estipendio que estábamos recibiendo, despedir trabajadores, todo eso. Entonces, yo me levanté con la organización estudiantil, hicimos protestas, conferencias de prensa y todo, y me expulsaron. Me expulsaron de la universidad, cuando ya estaba haciendo la tesis, o sea, ya había acabado las materias, tenía excelentes notas y todo, y me expulsaron, solo me expulsaron a mí, y los estudiantes no se levantaron porque tuvieron miedo de que también les expulsen a ellos. La verdad, yo caí en una depresión que nunca había experimentado en mi vida a ese nivel, o sea, caí en una depresión demasiado fuerte. En esta depresión estuve yo como más de un año. Sí, porque además como estaba con beca de excelencia académica, tenía que devolver más de, como $10,000 tenía que devolver a la universidad y no había trabajo en la pandemia. Entonces fue muy difícil para mí esa época, me deprimí muchísimo, tuve que tomar terapia también. Pero bueno, hubo un momento en el que por más deprimida que estaba, dije, tengo que levantarme, tengo que seguir estudiando, tengo que prepararme, tengo que terminar de tener este título de máster en economía que tanto quiero. Y apliqué a London School of Economics, apliqué a Erasmus y apliqué a Utrecht. Y afortunadamente las tres me aceptaron. Saben perfectamente Erasmus sabe perfectamente que me expulsaron de Flaxo y tenía miedo que por eso no me acepten, pero finalmente sí me aceptaron y tomé un crédito del banco, pagué a la final los 10,000 que debía de Flaxo, tomé un crédito del banco Pichincha, eh, y irónicamente con un interés altísimo, pero bueno, y finalmente por eso es que estoy aquí estudiando, pero no tiene nada que ver con mi salida del gobierno de Lazo. Mi salida del gobierno de Lazo se dio, yo estuve ahí 4 meses, de enero a abril del año pasado, y mi salida del gobierno de Lazo básicamente se dio porque Lazo le pidió la renuncia, Iván Correa, a él le pidió, el secretario de Administración Pública de Lazo le pidió la renuncia a un montón de ministros previo al 1 de mayo, porque
pensaban que el 1 de mayo iba a ser como el paro de junio, porque ya saben que inteligencia no es lo más inteligente, la verdad, de nuestro país. Entonces que necesitaban ministros que tengan más línea dura. Por eso también le pidió la renuncia a la secretaria de Derechos Humanos. Y por eso es que, bueno, básicamente nos pidió la renuncia al ministro, y con el ministro, todo el staff dijimos, si usted se va, evidentemente nosotros también nos vamos, y pusimos la renuncia el mismo día que el ministro puso la renuncia, el ministro de Defensa en este momento, el general Luis Hernández. Eso fue. Muy bien. Em, Tú también estabas hablando de la parte humana, ¿no? Porque en la migración, esta migración produjo muchas dificultades en las familias ecuatorianas. Hemos visto también el crecimiento de niños sin padres, que crecieron con abuelos, con tíos, con amigos incluso, y eso también ha causado muchos problemas sociales. ¿Crees tú que esa posibilidad existe de que se repita? Porque hemos visto, por ejemplo, el año pasado una gran migración que ha salido, creo que más de 100.000 ecuatorianos del país. ¿Eso se puede volver a dar o los ecuatorianos aprendieron y encontraron alguna otra respuesta? Yo creo que es muy probable que se llegue a dar si es que no salimos a las calles desde ya. Es muy probable que se llegue a dar, como están diciendo justamente Andrés Arauz, Rafael Correa. Las reservas internacionales monetarias que tenemos están bajando un montón, justamente por el dominio del sistema de los banqueros, del sistema financiero, de la junta financiera que tenemos, por esta eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas. Y también obviamente porque las importaciones están altísimas, las exportaciones están bajas. Entonces, no tanto en este momento, pero puede ser que bajen los precios de los commodities y bajen un montón y las importaciones sigan subiendo, porque van a subir, porque evidentemente el impuesto a la serie de divisas evita que suban tanto las importaciones, ¿no? Pero si es que baja, las importaciones van a subir. Entonces, todos esos factores, esos tres factores principalmente, pueden hacer que llegue un punto en el que en realidad nos desdolaricemos. Eso puede pasar. De hecho, justamente por eso Nayib Bukele de El Salvador está consciente de que esto puede pasar, y por eso es que él dio el giro al Bitcoin, ¿no? Para no ser tan dependientes de Estados Unidos, del dólar, para irse a otro tipo de moneda. Entonces, a nosotros también nos puede pasar eso. Nosotros necesitamos también salir a las calles y no permitir, porque a mí no me encanta la dolarización, pero ya la tenemos. Ahora que la tenemos hay que protegerla, porque yo no quiero otra crisis financiera, no quiero otra vez 1 millón de migrantes y otra vez otro chunchi o más chunchis. La verdad, hay que salir a las calles, no hay que permitirles ni de chiste que hay que salir para justamente proteger este impuesto a la salida de divisas. Es muy importante, y para que se dé justamente una política de industrialización, para que se dé una política de mayor fomento a las exportaciones, de mayor disuasión a las importaciones, con inteligencia, ¿no? Porque tampoco es que es una guerra contra los importadores, porque ni de chistes, ¿no? Pero hay que hacer esto con estrategia, pero esa es la cosa es que el gobierno se tiene que ver completamente restringido y limitado por la gente, por el pueblo. ¿Y cómo hace eso? A través de las redes sociales y a través de las protestas en las calles. Por eso es que el 27 de febrero se está llamando a una movilización de los trabajadores, y invito también a que se sumen todos los que puedan a esta movilización general. De esta manera el gobierno se ve frenado, porque si no se cae nomás. Pero ¿tú no crees que, digamos, no sea tanto el dólar el que esté en peligro, o sea, la dolarización, mejor dicho, sino más bien que la presión que hacen con esto de la salida del dólar para que no haya movilidad económica en el país, porque eso es lo que se está dando también, es más bien para disminuir el poder adquisitivo de la gente, y que, digamos, la gente que tenga algo de propiedad comience a disminuir los precios de sus propiedades para que venga alguien y las coseche, ¿no? Que es lo que también parece que se está en cierta medida dando. ¿No crees que sea más eso el motivo a la apropiación, no solamente como lo han venido haciendo, de los bienes comunes, los bienes estatales, a quererse también apropiar de los bienes de la población que no tiene, digamos, tanto, pero tiene, por ejemplo, fincas, tienen tierras, y se ve que hay un movimiento de compra, adquisición por ciertas fuentes, incluso
de fuentes ilegales, ¿no? ¿No crees que sea más bien por allí que más en poner en peligro la propia dolarización? Yo creo que son las dos en realidad. Creo que son las dos. Creo que el poder económico y financiero del Ecuador va por todo. Ya, o sea, va por tanto por lo que dices, por tomar el control de las instituciones públicas que nosotros tenemos. Un buen ejemplo es CNT, por ejemplo, cómo querían apoderarse de CNT, cómo querían apoderarse del Banco del Pacífico también. Sí, se van a querer, así es que la gente se van, el sector de la construcción es uno de los sectores o el sector que más sufre, por ejemplo, cuando hay una caída en el crecimiento económico, cuando hay una caída en el PIB, entonces van a bajar los costos de las casas, van a bajar los costos de las fincas, van a bajar todos los costos de los predios en general, y esto va a hacer que obviamente la gente que tenga dinero se los pueda, pero se forren dinero en este momento, ¿no? Comprando a precio de gallina enferma, lo que realmente no tenía ese precio. Tanto las instituciones públicas, como decíamos, CNT, Banco del Pacífico, empresas de telecomunicaciones en general, o justamente activos personales también, pero también si es que van por todo, y también una cosa de ir por todo es el tema de la dolarización también. Entonces, son muy agresivos porque no les importa nada más que ellos mismos. Porque justamente como dije antes, viven en una burbuja. Creen que si es que ellos se benefician y los otros se perjudican, no les va a afectar. Pero vamos, obviamente que les va a afectar. O sea, si es que el país se cae a pedazos, siempre van a tener algún amigo, algún familiar que va a salir por la calle a pasearse con su perro y que puede tranquilamente ser asesinado o ser asaltado por una persona pobre que se vio afectado por toda esta crisis. Entonces, evidentemente les va a afectar, o igualmente así se queden a vivir y todos sus amigos y familia se vayan a vivir a Estados Unidos, va a haber una migración masiva de parte del Ecuador para allá, que va a ser de gente pobre, y también una pobreza masiva que va a llegar hacia allá, y también eso les va a afectar. Entonces, por eso es lo importante, es siempre estar bien conscientes de que cuando uno hace daño, uno se hace daño. Es inmediato porque estamos realmente conectados. Cuando uno hace el bien, uno se hace el bien. Esto es algo espiritual, pero es algo también bien práctico. Eso pasa. Entonces, lo que les falta, lo que digo siempre a esta gente que vive en una burbuja, no es nada más que una cosa. Les falta solamente conciencia. Algo que creo que no se puede esperar de ellos. De Francia tenemos a Etienne, que quiere hacer también una pregunta, por favor, Etienne, tu micrófono. Gracias, Jimmy. No sé si me escuchan. Sí. Sí. Primero quiero solidarizarme contigo, Micaela, por los ataques que has recibido en las redes sociales, las amenazas y los insultos, porque yo considero que, aunque no seamos de acuerdo, que podemos no estar de acuerdo con su experiencia profesional, con su ideología personal o etcétera. Yo considero que no debemos aceptar cualquier ataque en su contra y que yo sé imagino que estás viviendo cosas feas, ¿no? Cosas difíciles por haber dicho lo que piensas y creo que la verdad también. Entonces me solidarizo contigo y ánimo, ¿no? Sobre mi pregunta, quiero hablar un poco de patriotismo y de la derecha, ¿no? Porque creo que a la derecha ecuatoriana le hace falta patriotismo, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de hoy es sobre la crisis económica y las consecuencias, ¿no? Con esa migración muy fuerte que ha vivido el Ecuador, con millones de ecuatorianos que tuvieron que salir del país para sobrevivir, ¿no? Con muchos suicidios. Tú hablabas de la situación de los niños, ¿no? Y, y todo viene de la derecha, o sea, hablabas de los bancos, pero la derecha está ligada con los bancos, ¿no? Entonces, cuando vemos la historia del Ecuador y todos los presidentes de derecha y todos los daños que han hecho en la economía, en lo social, en lo político también, y en el país en general, creo que, o sea, con tu experiencia personal también, que quizás
conociste un poquito este ambiente derechista, ¿no? De neoliberal, ¿no? Lacis, como podemos decir, ¿no? Ujú. De forma un poco estigmatizadora. ¿Cómo, con tu experiencia y con tu visión, ¿no? De la política ecuatoriana, cómo ves la derecha frente al patriotismo? ¿Son antipatriotas o son patriotas, pero de otra manera, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? Gracias. Bueno, primero quiero agradecerte muchísimo por tus palabras iniciales, por tu solidaridad. Realmente esas palabras, aunque pueden ser muy cortas y muy simples, me llenan de fuerza y de ánimo, así que muchísimas gracias por eso. Y segundo, sí, evidentemente yo los calificaría como antipatriotas, ¿no? Yo los calificaría como antiecuatorianos, como antilatinoamericanos. O sea, es gente que, como dije en mi intervención anterior, que realmente no les importa el bienestar del país, no les importa que el país mejore, no les importa que el país empeore, no les importa nada con tal de ellos estar bien en su burbuja, con tal de ellos forrarse en dinero y estar en posiciones que les sume el ego, que les sume el ego. Después hacen todo lo posible simplemente por una publicación en LinkedIn que diga, les informo que ahora soy el nuevo profesor de Harvard, les informo que ahora soy parte del Chief Staff del Banco Interamericano de Desarrollo, les informo, es simplemente gente que no les importa nada más que una especie de reputación con su gente de bien además, porque así se denominan ellos, ¿no? Quiteños de bien, guayaquileños de bien, ecuatorianos de bien, ¿no? De familias de abolengo supuestamente, y, y de ahí el dinero es también lo que más les importa, ¿no? Es ganar unos buenos sueldos y estar en sus lugares privilegiados, en sus buenas organizaciones, con sus buenos carros, con sus buenos feriados, con sus buenos viajes, con sus buenos vinos. Y es gente que no les importa en absoluto cómo le vaya bien al país, pero bueno, lo bueno es que la mayoría sí nos importa. Y también hay personas que somos parte de la academia, que somos parte de la clase media, incluso hay personas también que son parte de la clase alta también, que sí les importa. Entonces, lo importante es unirnos, ¿no? Eso es lo importante, unirnos los que sí somos patriotas, los que sí amamos a nuestro pueblo, los que amamos del Ecuador y los que amamos Latinoamérica. Así hacemos el cambio, si no, no vamos a ningún lado. Maribel quería hacer una pregunta nuevamente, por favor. Sí, muchísimas gracias. En la migración del 99, en la crisis del 99, Guillermo Lasso fue superministro de Economía. Sabiendo todo lo que pasó en esta época, ¿cómo así te animaste a trabajar en el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Qué te impulsó a ser parte de este gobierno? Me impulsó el general Luis Hernández. El general Luis Hernández fue mi jefe en el Consejo de Participación Transitorio, en el gobierno de Lenín Moreno. Yo a él lo conocí previamente por el general Paco Moncayo, porque yo cuando era presidenta de la Universidad Católica de la PUCE, alguna vez le invité, a ese momento estaba de candidato Paco Moncayo, hice una ronda de conferencias con los candidatos a alcalde, le conocí ahí a Paco Moncayo, digamos, nos llevamos bien por esa conferencia, y eventualmente él me presentó a su mejor amigo, que es el general Luis Hernández, y ahí también tuvimos mucha química con el general Hernández, y después él fue designado justamente como miembro del Consejo Transitorio. Trabajamos un año ahí, trabajamos muy, muy bien. Él y yo nos llevamos muy bien, incluso nos hicimos grandes amigos. Después le fue designado como ministro de Defensa, y evidentemente él estuvo 3 meses con otro coordinador general jurídico, el que estaba previamente a él, o sea, con el anterior ministro, pero a los 3 meses se dio cuenta de que no trabajaron bien, no cooperaba realmente con él, no le dio confianza, y me llamó a mí otra vez a que trabaje con él. Entonces yo nunca estuve de acuerdo con el gobierno de Lasso. El general Hernández sabía perfectamente que yo no estaba de acuerdo con el gobierno de Lasso, pero él me dijo, tú no vas a hacer aquí, no vas a hacer nada que comprometa tu ética, vas a trabajar conmigo y vamos a hacer todo lo posible que sea recto, y cuando se nos pida algo que no, nos vamos a ir, porque él sabe que yo soy un poco jodida con temas así. Entonces, es por ese motivo yo lo conozco al general Hernández, y si yo puedo poner las manos de fuego por una persona, bueno, es por mi papá, por mi mamá y por el general Hernández.
Entonces, él es una persona muy recta, muy ética, y él, a pesar de que se muestra muy conciliador, y es conciliador ante la opinión pública y todo, pero internamente en las discusiones internas con funcionarios del gobierno de Lazo mismo, él es muy fuerte, y él es muy patriota, y él no se deja, y yo tampoco. Entonces, siempre estuvimos los dos, digamos, como puño y con el general Luis Altamirano también, no sé si lo conozcan, él era también uno de los secretarios, el secretario, digamos, principal del Ministerio de Defensa, los tres principalmente, siempre estuvimos bien pendientes de todo lo que se quiere hacer con las Fuerzas Armadas, defendiendo siempre las Fuerzas Armadas y al país internamente. Por eso, por ejemplo, nunca estuvimos de acuerdo con esta extradición camuflada que quería hacer Fabián Pozo y Iván Correa, sin la consulta popular ni siquiera. Pero bueno, como ya éramos tan fuertes también a la interna del gobierno, justamente Lazo y Iván Correa dijeron, no podemos seguir con un ministro de Defensa así, y por eso es que lo votaron a él. Ok, Micaela, permítame resaltar esta experiencia tuya porque yo lo entiendo así como fuiste parte de un gobierno de derecha con el cual no parece ser que no es tu ideología, no lo sé, nos puedes contar un poquito tal vez de tu ideología, sin embargo entraste a este gobierno tal vez con la esperanza de llevar un camino correcto y tal vez con la esperanza de hacer un buen trabajo, independientemente que era un gobierno de derecha. Cuéntanos tal vez un poquito más de tu ideología. Ya, a ver, mi ideología, si a mí no me gusta clasificar las cosas como blanco y negro. A mí no me gusta izquierda y derecha, a mí no me gustan los ismos en general, más allá del feminismo, creo que es el único ismo que me gusta. Pero de ahí, si me tuviera que calificar en izquierda o derecha, definitivamente es que me calificaría de izquierda, pero como digo, a mí no me parece que las cosas son blanco y negro, no es así un círculo de blanco y negro, realmente yo veo la vida y la realidad como un mandala, o sea, con muchísimas figuras, con muchísima geometría, con muchísimos colores, es como, por eso digo, o sea, la verdad no es la verdad, es mi verdad, es tu verdad, y si es que llegamos a un consenso, habrá ahí la verdad. Entonces, para mí, difícil calificarme en una ideología normalmente aquí compuesta. A mí me gusta calificarme como la ideología que explica Thomas Piketty en su libro Ideología y Capital. Que es justamente, él dice, mira, no hay izquierda y derecha y esto de aquí son unas falsas dicotomías. Lo que hay es ideología en torno a la igualdad. Es los que luchamos por la igualdad de todos y todas las personas y por la igualdad y la libertad, porque no es una dicotomía, siempre dicen que la izquierda lucha por la igualdad y la derecha lucha por la libertad, no te dice Piketty. La igualdad y la libertad están unidas, no puede haber igualdad sin libertad y no puede haber libertad sin igualdad. Hay una ideología que es la que lucha por la igualdad para la libertad de todos y todas, y la otra ideología que es la que busca la libertad para su burbuja, ¿ya? Y que evidentemente están completamente en desacuerdo con la igualdad. Entonces, en estas dos ideologías yo me clasificaría en la primera, que es la que estoy diciendo. Yo busco una ideología a lo Piketty, que es igualdad y libertad para todas las personas. Aunque la justicia social es lo primordial. Carlos Rivera quiere hacer una pregunta desde Francia, por favor, Carlitos. Gracias, Jimmy. Bienvenida, Micaela, a este espacio y como dijo Etienne, bueno, a nombre del Grupo L, también nos solidarizamos con todo tipo de ataques. Es igual como una guerra, ¿no? No podemos apoyar una guerra sabiendo pues, que siempre va a haber muertos, no importa de cómo vengan. Bien, ahora me gustaría saber cuáles serían para ti o qué piensas, ¿no? ¿Cuáles serían los mecanismos democráticos o constitucionales para poder salir de esta crisis política, social, económica en la que se encuentra en estos momentos Ecuador? Porque vemos que nada de lo que prometió se cumplió y todo pues es cortinas de humo y bueno, ¿cuál crees tú que podría ser una de las soluciones dentro del marco democrático? Gracias. Ya. Bueno, igualmente muchísimas gracias por tu solidaridad conmigo. Y bueno, en cuanto a las salidas, sí veo algunas salidas. No creo que todo está perdido para nada. Yo veo que digamos, la salida inteligente de Lazo es que
ya se deje de sus intereses financieros y de su círculo, ¿no? Que ya se ponga serio a trabajar por el pueblo y que escuche al pueblo y que ponga ministros que realmente le importe el pueblo, ¿no? Pero esto es muy improbable que llegue a pasar. Yo no confío ni de chiste en que Lasso va a ser lo suficientemente inteligente como para ponerse a trabajar por el pueblo. Yo dudo muchísimo que Lasso, porque creo que ni siquiera entiende, creo que si estuviera él aquí en esta charla ni siquiera me entendería, me vería a mí como una loquita hablando de pendejadas, él diría. Creo que realmente no entiende él ni su tipo de trabajo. Entonces, veo esta primera salida como algo, esto sí, algo bien utópico. No creo que Lasso nunca vaya a hacer esto, la verdad. La segunda salida, efectivamente, yo veo la revocatoria del mandato o la muerte cruzada. O sea, hay una revocatoria del mandato que se estancó ahí en el CNE, porque el CNE es absolutamente cooptado por los grupos de poder, especialmente por los ser cristianos y por el gobierno, y por la Alianza País de Lenín Moreno. Entonces tiene sus intereses financieros ahí, entonces también, entonces se quedó ahí estancada, pero se puede continuar. Entiendo ahí a Angélica Porras, que está liderando el proceso, está luchando justamente para poder destrabar la revocatoria del mandato y que se acepten las firmas recolectadas y continuar con este proceso. Creo que eso sería lo mejor. Si es que no, también hay la muerte cruzada como mecanismos de orden establecidos en el orden constitucional democrático que tenemos. Si es que se pueden dar. Lo malo de la segunda salida de la muerte cruzada es que la Asamblea Nacional también tiene una aceptación y una credibilidad bajísima, ¿no? O sea, entiendo que es la institución que menos aceptación tiene de todas las que nosotros tenemos. Entonces también, chuta, digamos, creo que habría un mejor trabajo sin Lasso, con una muerte cruzada y sin Lasso en el poder, sí. Creo que el vicepresidente de Lasso es mejor que Lasso. A él, por ejemplo, ni le vi, a él le tienen absolutamente aislado del gobierno. Ahí yo no entiendo bien qué pelea tiene Lasso con el vicepresidente, pero, por ejemplo, a él nunca lo vi en Carondelet. Y de él nunca se hablaba. Y cuando alguien quería decir algo de él, como que con la mirada se le callaba. No, a él lo tienen bien aislado del gobierno. Debe ser porque algo él quiere hacer que ellos no quieren que él haga. Pero desconozco realmente. Pero eso sí quiero decir que a él lo tienen bien aislado del gobierno. Em, pero bueno, entonces, esos dos de revocatoria de mandato y muerte cruzada las veo como parte del orden democrático y como parte del orden no democrático, que salgamos de las calles y que hagamos una revolución. Con esto no concuerdo contigo, aunque porque una cuestión es que sea constitucional, efectivamente, las posibilidades que existen, la renuncia del presidente, la muerte cruzada, juicio político, eh, son medidas constitucionales y democráticas, por supuesto, porque está en la Constitución, pero un alzamiento popular es una respuesta también popular del pueblo. Entonces, si la democracia se basa en la voluntad del pueblo, es una salida democrática, cuando la Qué bien. mayoría del pueblo así lo quiere. Otra cosa es, y sí me gustaría tal vez oír tu opinión, porque te oí en alguna parte hablar de la confianza que tienes, cosa que yo no tengo tanto, en, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Eh, Ujú. con todo el respeto que se puede tener a gran parte de la Fuerza Armada, por supuesto, pero en parte de nuestra historia han actuado bastante negativamente y por supuesto muchos de estas oficiales de Fuerzas Armadas ensuciaron el nombre de las Fuerzas Armadas, ensuciaron el nombre del Ecuador, le causaron daño a la ciudadanía y por ahí va una salida que no es democrática ni constitucional. Pero creo que te oí hablar de una confianza en los militares como una alternativa. ¿Sigues pensando así como una alternativa a este gobierno nefasto que tenemos? ¿Sería una posibilidad? Sí, yo sí le veo como una posibilidad. Yo sigo confiando en la mayoría de los militares, no solamente por la historia, sí, en la historia hemos tenido momentos en los que las Fuerzas Armadas han actuado de una forma absolutamente desfavorable para el pueblo ecuatoriano también, pero también hemos tenido generales y gobiernos
progresistas que han sido militares, como justamente el gobierno que mencioné Guillermo del Rodríguez bombito Lara, de Guillermo perfecto. Rodríguez Lara. Concuerdo contigo en eso. Y recordemos que el mayor intento de reforma agraria que hemos tenido, que es reforma agraria, estamos hablando de redistribución de riqueza, no de ingresos, porque lo que hizo Correa, que fue muy bien, fue una redistribución de ingresos, que es lo que necesitamos también, pero lo que más necesitamos como Latinoamérica es una redistribución de riqueza. Estamos hablando de medios de producción, de tierra, de agua, de activos empresariales. Entonces, él intentó, pero ¿qué pasó? Le hicieron un intento de golpe de Estado en este momento por las élites económicas, ¿ya? Entonces, él realmente fue, y de hecho nuestras dictaduras militares de los 70, a diferencia de de la de Chile, de la de Brasil, la de Uruguay, Paraguay, las que tuvimos en Latinoamérica en los 70, 80, fue chilena terrible, eran dictaduras, y la nuestra, los historiadores, mis amigos historiadores, lo que he leído, lo conocen como una dicta blanda, las dictaduras que nosotros tenemos, justamente porque no tuvieron ni de chiste el alcance de violaciones de derechos humanos que han tenido ellos. Nuestras mayores violaciones de derechos humanos reportadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte es justamente de gobiernos de derecha, como el Enfoque Escudero, por ejemplo. Entonces, yo no le tengo tanto miedo a las Fuerzas Armadas, y especialmente por lo que conocí, les conocí. Te puedo nombrar generales increíbles, el general Le Boyer. ¿Qué no hicieron en las Fuerzas Armadas para que no le den el grado de general a él? ¿Qué no hicieron? No te imaginas. ¿Qué no hicieron ahí los generales actuales? No digo todos, pero algunos. Especialmente, siempre hablo de esto. El general Gustavo Acosta es el comandante general del ejército. Él es lo más corrupto que puede haber en las Fuerzas Armadas. ¿Qué no hizo para que no esté el general Le Boyer ahí? Como general. El general Luis Hernández fue general, pero fue coronel por muchísimos años. ¿Por qué? Porque él luchó para que las mujeres tengan espacio en las Fuerzas Armadas. Y por eso es que no le dieron el grado de general. Eso la gente también tiene que saber, por ejemplo. Eso es un hecho, es un hecho. Por eso es que la CIDH le aprobó su caso y le recomendó su caso al Estado ecuatoriano justamente para que le den el grado de general. O si no, le iban a mandar a la corte. Entonces, en general sí tenemos, y yo conozco muchísimo, en los 4 meses que estuve, tuve muchísima interacción con militares, con generales, coroneles, tenientes coroneles, almirantes, contraalmirantes, con la FAE también, y te puedo decir que la gran mayoría, desde cabos hasta generales, es gente que le importa muchísimo al país y que no está de acuerdo con el gobierno de Lazo. No estoy de acuerdo con el gobierno de Lazo. Hasta ahora hablo con muchos de ellos. Y ellos me dicen a la interna, qué bien, sigue dándole ahí, sigue, y me cuentan unas cosas terribles del general Acosta, pero me dicen que no pueden hacer nada porque tiene todo el poder. Entonces yo sí creo que que ellos son parte del pueblo, que ellos se sienten como protectores del pueblo y que no hay que verles a ellos como aparte del pueblo, sino que hay que tomarlos de ellos y conectarles, hacerles conscientes que ellos también son parte del pueblo, que nos protegen al pueblo, y recordarles que la crisis financiera que se nos vino y que se nos puede venir, les puede también caer a ellos. Entonces es su deber de la Constitución protegernos al pueblo y ponerse de nuestro lado y no del lado del banquero. Concuerdo con esto, con tu razonamiento, pero, o sea, digamos, el peligro está, ¿no? Por tú mismo lo dices, ¿no? Tenemos un comandante general que deja mucho que desear, y eso es un peligro porque son la gente que tendría poder en caso de que se haga digamos, se deshaga este gobierno por esta solución. En ese sentido, los temores son muy grandes, ¿no? Tenemos otras preguntas de Elizabeth Sáenz desde Colonia. Por favor, Elizabeth, tu pregunta. Sí, muchas gracias, Jimmy. Buenas noches. Bueno, aquí en Europa. Micaela, buenas noches. Disculpa que no abra la cámara porque estoy, está un poco estropeada. Necesito una nueva. Yo, bueno, quería anclar un poco en este tema que están tratando justamente ahora, porque me he quedado yo un poco, sinceramente, un poco anonadada oyendo bueno, con aquella pasión que tú debes el régimen de Guillermo Rodríguez Lara. Bueno, si bien, claro, él entró con su propuesta nacionalista y revolucionaria, etcétera, pues no deja de ser una época que está enmarcada justamente en contexto latinoamericano, pues una época de desastre, ¿no? De desastre en el sentido de las masivas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Si bien tú dijiste, no fue lo mismo que hubo en Chile, por ejemplo, sin embargo,
tampoco es que haya todo azucarado, digámoslo así, en Ecuador, y también aquella determinante afinidad con Estados Unidos, ¿no? Que también se traduce en esa asistencia militar que dan los Estados Unidos siempre a su manera, que nosotros lo conocemos en un contexto latinoamericano como represión, no como otra cosa, ¿sí? Entonces, yo diría que aquella cosa, bueno, aquel aspecto positivo que se le ve a ese gobierno de Rodríguez Lara coincide simplemente con el descubrimiento de los pozos petrolíferos de los años 70, ¿no? Entonces, por eso él tiene luego tanto dinero y empieza a tener aquella bonanza económica a la cual la mayoría de los historiadores se refieren. Pero ese no es el único aspecto que deberíamos ver, sino también el aspecto social, como ya lo dijo Jimmy. Nosotros no tenemos en general una buena experiencia, bueno, como la has tenido tú, o como nos has sabido decir, con los militares y con el ejército en general. América Latina en general no tiene una relación, digamos, amorosa con los militares. ¿Qué nos da a nosotros las garantías? ¿Qué te hace a ti tener esa certeza de decir, pues, una respuesta militar sería lo que nosotros necesitaríamos? Porque a mí, sinceramente, me asusta. Ya. Creo que tenemos perspectivas de la historia muy diferentes, porque a mí sí me parece que el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara fue un gobierno en la medida de lo posible que intentó hacer las cosas bien con la bonanza petrolera que tuvo. Me parece que es un poco el discurso, que discúlpame por decírtelo así, pero me parece que estás utilizando un poco el discurso que utiliza en la oposición al gobierno de Correa, que dice, sí, Correa hizo mucha obra, pero porque tuvo dinero, porque tuvo una bonanza. No, 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 o sea, fue igual que el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara. Si es que tú te pones a ver las estadísticas de desigualdad, bajaron muchísimo el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, igual que bajaron el gobierno de Correa. Entonces, no es solamente porque hubo una bonanza petrolera en el gobierno tanto de Guillermo Rodríguez Lara como en el gobierno de Correa que las cosas mejoraron. Fue porque acciones progresistas se hicieron en estos dos gobiernos. La CEPAL trabajó, los asesores de la CEPAL en ese momento trabajaron muchísimo en el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara. Hay una teoría en economía que se llama la teoría del dependentismo de Prebisch, que fue la que se quiso implementar muchísimo en el Ecuador en los años 70 en el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, que fue absolutamente progresista, que hablaba justamente de la importancia de tener instituciones y empresas públicas de sectores estratégicos que sean justamente eso, públicas y para el pueblo, como por ejemplo TAME. Recordemos, TAME estuvo en el gobierno de Guillermo, él lo implementó, el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, igualmente empresas de telecomunicaciones, intentó implementarlas también ahí, y como se te digo, él hizo el más serio intento de reforma agraria que hubo en ese momento, que lo hizo realmente los asesores de la CEPAL. Entonces, yo estoy completamente en desacuerdo con la perspectiva histórica que tú nos estás dando aquí, y era un gobierno militar. No me parece que el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara fue perfecto en absoluto, como tampoco fue el gobierno de Correa, pero sí fueron gobiernos que hicieron lo que pudieron, me parece, porque habían élites allá y hay élites ahora que son las que impiden que esos cambios finalmente se lleguen a dar. Pero como la reforma agraria al final no se pudo dar, o sea, sería una reforma agraria que fue absolutamente inapropiada, que fue como una apariencia, pero en el plan de la reforma agraria inicial de Guillermo Rodríguez Lara es otra cosa, como también el plan de la reforma agraria que también tenía Correa, que lo presentó en el 2006 en su plan de trabajo, también era un intento muy serio y al final no se lo pudo implementar porque las élites no lo dejan. Ninguna, no hayan en todo el mundo, y eso lo digo porque estoy haciendo mi tesis del máster en reforma agraria con uno de los mejores economistas en economía, de los mejores profesores en economía de Harvard, y no hay un solo país en todo el mundo que haya logrado hacer una reforma agraria siendo en vías democráticas, siendo democrático, por ejemplo. Se han logrado siempre en estados autocráticos. ¿Por qué? Porque las élites nunca lo permiten, en ningún país del mundo. Entonces, no me parece que estamos siendo un poquito injustos, por decirlo menos, con el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara. Y si te pongo un ejemplo, por ejemplo, para dejar de tener tanto miedo a las Fuerzas Armadas, el caso del 30S, por ejemplo. ¿Por qué no se cayó el gobierno de Correa en el 30S? Justamente por las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas salieron a defender el pueblo y el gobierno, a Rafael Correa personalmente, porque si no, te lo podían estar matando en el hospital. Entonces, por eso es que digo, tenemos ejemplos históricos, incluso recientes, de las Fuerzas Armadas que se han parado a proteger al pueblo.
Sí, concuerdo con algunas cosas que tú dices. El gobierno de Rodríguez Lara fue un gobierno progresista. Eh, hay, hay Jimmy, que, hay que darle su valor también, ¿no? Su valor a la historia. No era un gobierno fascista, pero también hay que ver la proveniencia, ¿no? El gobierno de Rodríguez Lara se da porque antes de eso ya había un gobierno dictatorial. O sea, no tenemos la condición actual, que tenemos un gobierno electo, aunque no nos guste, un gobierno electo que está violando la Constitución, sí, viola las leyes. Rodríguez Lara votó a un gobierno que se había declarado era una dictadura. Ujú. Entonces no tenemos la misma relación. ¿Hay otras preguntas? Etienne, desde Francia, ¿quiere hacer otra pregunta, por favor? Creo que Elizabeth quería decir algo más. No sé si... Elizabeth, ¿querías continuar con tu pregunta? sí, yo tenía todavía algo que añadir. Bueno, muchas gracias, Perfecto. Micaela, por tu, bueno, por tu extensa aclaración. Bueno, yo creo que no deja de haber todavía aquella afinidad con los Estados Unidos, ¿sí? Que, no sé, o sea, si tú eres latinoamericana, pues tú bien sabes lo que eso implica, ¿no? A tener esa asistencia militar en América Latina, ¿no? Hasta ahora, pues, por lo que yo he vivido personalmente, no han sido las experiencias buenas. Hay que reconocer lo que se hace, por supuesto, sí, pero también hay que saber ponderar, ¿no? Hasta qué punto realmente esa sería una mejor salida. Y si yo bien considero y respeto las experiencias que tú has hecho dentro de la cúpula militar, ¿sí? Yo considero que eso es un caso bastante puntual y bastante particular. Yo estoy hablando más bien de las experiencias colectivas, ¿sí? Las experiencias colectivas en contexto latinoamericano. Y esas son otras, esas son realmente otras, porque no tenemos realmente la garantía, teniendo una dictadura militar, bueno, un gobierno, un régimen militar, de que las cosas realmente vayan democráticamente, ¿sí? No por gusto, los libros de historia de todas las direcciones, sean izquierdas o derechas, describen la así llamada redemocratización del Ecuador a partir de 1979, ¿sí? Eso, o sea, no es por gusto, porque se la cataloga también como una dictadura militar, pero bueno, solo quería aclarar eso, ¿no? Bueno. Ya, sí, Elizabeth, también quiero aclarar una cosa. Tal vez creo que me expresé mal. Yo en ningún momento he dicho que yo quiero un gobierno militar, ¿no? O sea, yo en ningún momento he dicho que yo espero que aquí haya un levantamiento simplemente de los militares y que los militares tomen el poder político. O sea, ni de chiste eso. Lo que yo espero es que lleve a haber un levantamiento popular de los trabajadores, de las trabajadoras, de las feministas, de todas las personas que se unan en esta causa en común y que los militares nos protejan como pueblo. Porque a mí lo que me da miedo es justamente que salga la gente y que salgan los policías y los militares y nos den palo. Eso es lo que yo llamo, que los militares salgan, si es que salen, pero que a protegernos, como fue justamente en el caso del 30F, por eso también puse ese ejemplo. Por eso es que dije, no tenemos que tenerles miedo, no tenemos que odiar a los militares, no tenemos que decir como que históricamente ellos han actuado mal con nosotros y como hacer que desconectarles de ellos del pueblo, porque eso no es verdad, no es la verdad histórica. No hablo solamente desde mi experiencia buena con los militares en general, sino hablo de la historia también, porque a mí también me encanta la historia, y de la historia se aprende filosofía, política, economía, derecho y todo. Entonces, yo solamente digo que no llamo a que los militares se levanten y que tomen el poder político, sino que simplemente nos sigan, si es que llega a haber un levantamiento popular, que ellos no lleguen a hacernos daño. Eso es lo que simplemente no quiero. Sí, o sea, en una cosa sí estamos de acuerdo, Micaela, y es que ellos también son pueblo, ¿sí? Ellos también son pueblo al igual, o sea, de igual manera como lo son los que no piensan igual a nosotros, a ti o a mí o a quien sea, ¿no? Todos somos Ecuador y todos somos sociedad y por supuesto que deberíamos actuar todos por un bien común. Claro, ahí concordamos. Perfecto. Ahora Listo. continuamos con la pregunta de Etienne, de Francia, por favor, Etienne. Gracias, Jimmy. Bueno, para terminar, solo quería preguntarte sobre tu experiencia en Europa. No sé desde hace cuánto tiempo estás estudiando en Europa, en Alemania. Me has dicho que vas a estudiar en Francia, también en Israel. ¿Cuál fue tu experiencia como ciudadana ecuatoriana en Europa? Porque para ti imagino que fue una nueva experiencia
Y también podemos hablar de la migración ecuatoriana, porque aquí hubo una inmigración muy fuerte en España, en Italia y en Alemania también, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu experiencia? Y también si eso te ha cambiado un poco tu forma de ver la política, ¿no? Porque la política en Europa es distinta Claro. que la política en América Latina. Gracias. Hablaste, por ejemplo, de Tomás Piketty, no sé si lo estudiaste aquí o en Ecuador. Bueno, Thomas Piketty lo estudié cuando estaba estudiando Flax. Tuve la suerte de siempre trato de escoger los directores de tesis más progresistas que puedo. Entonces, por ejemplo, cuando estaba estudiando en la Católica Derecho, mi director de tesis fue Ramiro Ávila Santamaría. Y mi director de tesis de aquí en la Flaxo fue Wilson Pérez, el economista Wilson Pérez, PhD por Cornell, también muy progresista. Entonces él fue el que me mostró a mí, Thomas Piketty, sus principales dos libros, ¿no? Pero principalmente el último libro que lo sacó justamente en la pandemia y ahí me lo leí. Mi experiencia aquí en Europa ha sido, la verdad, fantástica. Me ha encantado, me está encantando. Estuve en Israel, salí del Ecuador el 25 de septiembre del año pasado. Me fui a estudiar en Israel, estuve ahí hasta el 30 de diciembre y de ahí volé para Berlín primero, unos días, y para pasar ahí como, digamos, el feriado. Y después estoy estudiando en la Universidad de Hamburgo en este momento. Desde el 2 de enero hasta actualmente, y me quedaría aquí hasta finales de marzo, y después vuelo para la Universidad de Aix en Francia, ¿no? Y a terminar también ahí mi tesis, más o menos me parece que es hasta agosto que voy a estar en Aix. Entonces, en realidad aquí mi experiencia en Alemania ha sido fantástica. A mí me gusta muchísimo la cultura alemana, me gusta muchísimo la comida alemana, la gente alemana, los profesores, los estudiantes, las calles del arte, los museos, también como en todas partes tienen naturaleza. Me encanta el hecho de que no tengan tanta publicidad. A nosotros tenemos publicidad en Ecuador, pero en todo lado, tanto en las redes sociales, en el celular todo el tiempo, como en las calles, y eso me parece que eso nos hace muy mal. Pero en cambio aquí no hay eso. Uno ve belleza todo el tiempo, belleza tanto en las calles como belleza en la naturaleza. Entonces, muy despejado el cielo siempre, o sea, me refiero a que no hay cables como tenemos en Quito, tenemos cables por todo lado y no nos deja ver los paisajes ni nada. Entonces, aquí realmente se disfruta de la ciudad, se disfruta de los paisajes. Y bueno, también, claro, mi novio es alemán también, o sea, ahora tengo un novio aquí de Alemania, y él me cuenta, hablamos mucho de política también con él, y él me cuenta que, pues sí, curiosamente él estaba trabajando en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces él sabe mucho también de política, y él me comentaba que, claro, o sea, él me decía, la política de Latinoamérica no tiene nada que ver con la política de Alemania. Y me contaba que, por ejemplo, hubo una vez un miembro del Parlamento de Alemania que tenía que llegar a una cita importante, que iba a dar una comparecencia en el Parlamento a las 8 de la mañana, y llegó a las 8:30 y renunció. O sea, llegó y él dijo: discúlpenme, he llegado tarde, se me ha ido la hora, y presento en este momento mi renuncia porque no puede ser como algo tan terrible que he hecho yo aquí. Entonces, claro, yo me contaba eso, y claro, él me dijo, para nosotros fue obvio, o sea, era obvio que tiene que renunciar. O sea, bien, y yo dije como, exagerados, o sea, ¿cómo? Pero qué bestia. Entonces me cuenta un montón de experiencias así que es como que me decía algo muy lindo. Me decía, nosotros hay una pelea también izquierda y derecha, hay una pelea mucho, especialmente como el ecologismo, contra los que no creen en el cambio climático. O también ahí está surgiendo un 15%, hay un 15%, por ejemplo, de este movimiento fascista en Alemania también. Entonces, me decía, están surgiendo estos, pero hay unos debates durísimos en el Parlamento o en los medios de comunicación, en debates en general, pero tú vas a ver siempre que terminan dándose la mano, o que terminan deseándose que tengan una buena noche, y que se encuentran en un bar, nunca se van a pelear, se van a saludar bonito, tal vez compartan hasta un trago, se despidan, buena noche, y el siguiente día continuamos con la pelea. Claro, digo, chuta, ese es un sueño, pues, o sea, a mí también me encantaría estar en la Asamblea Nacional del Ecuador y tener al frente a un Rafael Ollarte de asambleísta, por ejemplo, y yo sé que Rafael Ollarte y yo debatiríamos un montón sobre derecha, izquierda, sobre todo eso, pero sé que nunca en mi vida nos pondríamos a nosotros, ni él ni yo, a debatir, ya hago esta política, pero ¿cuántos puestos me das para mi familia? Y tú, ¿cuántos puestos me das a mí para mis amigos? ¿Qué es lo que se hace ahorita?
Entonces, es algo así como la política de aquí, que yo realmente sueño que llegue a pasar en Ecuador, porque la gente a mí me pregunta mucho, ay, ¿quieres que seamos como Venezuela entonces? ¿Quieres que seamos como Cuba? ¿Quieres que seamos como Nicaragua? Digo, no, 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 ninguno de eso. A mí no me gusta ninguno de esos regímenes tampoco. Yo quiero que seamos, si es que, quiero que seamos latinoamericanos, con nuestras raíces, pero si es que hay un régimen que a mí me gusta muchísimo, de Europa especialmente, es el alemán. Y lo digo porque es el que más conozco, por lo que estoy viviendo aquí, ¿no? También. Entonces, hasta allá, o sea, esta política de respeto, de consensos, del gran arte de la política, que es el arte de los consensos. Eso es lo que yo sueño, es lo que estoy aprendiendo muchísimo aquí con mis vivencias. Y Jimmy, perdón, creo que a Ecuador le hace falta mirar hacia Europa, que solo mira hacia Estados Unidos. Exactamente. Y yo siempre estoy diciendo esto en las redes sociales o cuando estoy charlando como hoy, que es importante que los líderes ecuatorianos y sobre todo de izquierda miran hacia Europa porque aquí hay soluciones para proponer un nuevo Ecuador, un Ecuador progresista y que no solo ve el desarrollo en el neoliberalismo como la derecha lo hace, sino en el progresismo social, no sé cómo podríamos definirlo aquí en Europa, o sea, un progresismo más igualitario y tal, ¿no? Y que hay muchas ideas que podríamos recuperar en Europa y desarrollarlo en Ecuador. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que dejar de estar viendo al norte como si es que fuera nuestro norte, ¿no? Porque no es ni de chiste. Miren, Estados Unidos no es el ejemplo de nada. Miren en Estados Unidos qué cantidad de pobres tiene. Tiene 40 millones de gente en pobreza. O sea, imagínense, tienen todo un Colombia lleno de gente pobre, muy, muy pobre. Y de un montón de otra gente de clase media que tiene 2 trabajos, 3 trabajos, que no les alcanza la vida para poder satisfacer las necesidades suyas y de su familia. Tienen a padres que están medicados de ansiedad porque tienen muchísimo miedo de que mandar a sus hijos a las escuelas y que haya ahí un tiroteo masivo, ¿ya? Entonces, y tienen un montón de gente ahí consumidora de opio, de cocaína, de todas las drogas posibles y habidas y por haber. Entonces, a mí me parece que tenemos que realmente que dejar de estar mirando al norte, porque Estados Unidos no es ni de chiste un ejemplo de absolutamente nada, además que es el país más desigual entre los países desarrollados. Realmente un país de ejemplo es Alemania. Si es que queremos llegar a ver algún referente o algo, pongámonos a ver los niveles de igualdad que hay en Alemania, porque Alemania es el ejemplo perfecto de esta combinación de consenso entre izquierda y derecha, porque por un lado tiene impuestos, el impuesto a la renta, por ejemplo, como digamos, los ecuatorianos diríamos les mochan, no, les mochan la mitad del sueldo, o sea, les imponen un impuesto de la mitad o más de la mitad del sueldo a todos los alemanes de acá por servicios sociales, evidentemente, pero también hay muchísimo mercado libre, también hay muchísima competencia abierta. Por eso los precios en general de la comida y de todo, con excepción de la vivienda, porque hay una crisis aquí de espacios urbanos, pero de ahí todos los precios son muy bajos. En general, los precios de la comida aquí son más bajos que en el Ecuador. ¿Cómo es posible? Entonces, yo creo que sí, hay que hacer esta mezcla, hay que hacer esa mezcla de competencia y cooperación, porque los impuestos es una forma de cooperación y el libre mercado es una forma de competencia. Hay que hacer la mezcla, el equilibrio perfecto entre competencia y cooperación, que nos han dicho por tanto tiempo que no se puede, que es uno o lo otro. No, no, no. Alemania es el ejemplo de que sí se puede y Europa es el ejemplo de que la unión hace la fuerza. Por eso tienen la Unión Europea. La Unión Europea ha hecho justamente, tiene sus defectos y todo lo posible, pero finalmente es el mejor ejemplo que tenemos de unión, porque en Latinoamérica no tienes ningún ejemplo realmente de unión. Tienes el Mercosur, tienes la UNASUR, tienes, estas organizaciones pequeñitas, pero que la Comunidad Andina de Naciones, pero que realmente no tienen ni de lejos la fuerza que tiene la Unión Europea. Entonces, algo así necesitamos de eso, necesitamos unión, una organización latinoamericana para hacerle frente al gran poder que tenemos en el norte de Estados Unidos, y tenemos que dejar de estar viendo justamente, como tú decías, Etienne, a Estados Unidos como lo que hay que ser, porque no es lo que hay que ser en lo absoluto. Me gusta tu pasión con la que hablas, y cuando hablas así digamos, de la democracia alemana y europea, tal vez te falta un poquito más de tiempo para que conozcas otras cosas más. No todo es color de rosa, como alguien del público lo escribe. Te lo puedo decir yo, que he vivido más tiempo en Alemania que en el propio Ecuador. Aquí también hay mucha corrupción y una corrupción Sí, sí. bestial, sobre todo ahora con la guerra. Es increíble, o sea, en proporciones gigantescas.
Pero lo que no hay, y eso sí, ¿no? Es una corrupción más democratizada, o sea, más popular, ¿no? Ah, Más hacia abajo, generalizado. generalizada. No, no, Mm. no hay. Aunque alguien lo ponía como positivo en otra discusión con intelectuales latinoamericanos. Pero bueno, son cosas que tenemos y hay cosas que aprender, por supuesto, así como los europeos también tenemos que aprender de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, las relaciones humanas y el encontrar, por ejemplo, respuestas rápidas como las sabemos hacer en Sudamérica. En Latinoamérica acá les cuesta a veces, ¿no? Encontrar soluciones a problemas instantáneos. Entonces, pero hay cosas que aquí funcionan muy bien, porque está todo estructurado y en eso sí tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que en Sudamérica. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido es una conversación muy interesante la que estamos haciendo contigo. No sé si tengas todavía un par de minutos más. Jimmy, creo que Marta Marta está, quería hacer una pregunta, pero no la veo sí, por ahí por el público. Marta, por favor, si estás por aquí, enciende tu micrófono. ya le mandé la solicitud, ahí está. Ah, perfecto. Oh, disculpen, no, no quería publicar, estoy en cama, Ah, sí, pobrecito. no estoy tan bien de salud, por eso no me he conectado, pero yo, no sé, ustedes también saben, mi pasión por el país, mi pasión por los temas de la política y mi pasión como migrante de que nos involucremos, porque ese es el tema, esa es la cuestión, que cada ciudadano tiene esa obligación moral de dar su pequeño granito de arena. Y a eso vamos. A mí me parece, yo al principio cuando escuché el tema de las Fuerzas Armadas recibí un pequeño susto. Le debo decir muy francamente a Micaela, pero que fue necesario que ella lo aclarara así, que no es que está incitando o está llamando a una actuación de las Fuerzas Armadas o a como que sea esta una salida a la actual situación desesperante que estamos viviendo. Que hayan habido, que hubo una experiencia, pero que de todas formas no fue, simplemente no fue constitucional, un golpe de Estado, un triunvirato, la entrada de los militares a gobernar y no a cumplir su función, que es otra, la de defender el país, es una cosa que no la podemos ver simplemente como la solución, pero como ya Micaela lo ha explicado, entonces yo pienso que todos quienes nos escuchan también lo han entendido. Y esto que ella explica, con esto sí concuerdo, con que sean las Fuerzas Armadas las que protejan al pueblo, porque esa es realmente la función de las Fuerzas Armadas. Y la protesta social es un derecho constitucional. Y entonces, como tal, tiene el pueblo todo el derecho de salir a protestar en este momento porque tenemos un gobierno indolente, un banquero que simplemente se ha aferrado al cargo, aunque hay tantos indicios de corrupción que justamente en este momento se está haciendo el análisis, el estudio, la investigación sobre el Gran Padrino. Eso era lo que yo quería otra vez remarcar y repito, en esto estoy de acuerdo y espero que entonces realmente los buenos elementos, que seguro son muchos en las Fuerzas Armadas, sepan valorar para qué están allí y sepan defender al pueblo ecuatoriano, lo que no vimos en los levantamientos del 2019 y del 2022, en junio, que también estuvieron involucrados elementos de las Fuerzas Armadas. Así que creo que eso es muy necesario. Lo otro, sobre lo que Micaela no se ha pronunciado es sobre esta salida
constitucional, que es el juicio político, y la posible destitución, en caso de que realmente se pruebe, hayan los indicios, hayan las pruebas para esta destitución del mandatario. ¿Cómo ve ella esta salida constitucional? Dejemos a un lado la falta de confianza que se tiene en la Asamblea Nacional, pero al haber esto, ya no será esta Asamblea Nacional o es esta Asamblea Nacional la que se queda y solamente viene después el señor Borrero, o se van ambos, porque no sé, se puede dar hasta esa situación, creo. Y tenemos las nuevas elecciones, que eso es lo más importante, porque el asunto de la revocatoria del mandato es una medida constitucional, pero que nos llevaría mucho tiempo. Incluso en el último año ya no se le puede hacer la revocatoria del mandato. Entonces, quisiera escuchar de Micaela que nos hable algo de esto. Muchas gracias. Sí, gracias, Marta, al respecto. Bueno, sí hablé un poco cuando se me preguntó sobre las salidas democráticas constitucionales, pero como dije, relativamente no me parecen las mejores salidas, justamente porque sí, la Asamblea Nacional, ni esta, y por el sistema de partidos que tenemos en general, porque si hay una institución peor evaluada que la Asamblea Nacional, según las últimas estadísticas que sacó la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, si hay la peor, o sea, una que está peor evaluada que la Presidencia de la República y que peor evaluada que la Asamblea Nacional, son los partidos de movimientos políticos. Entonces, así sea esta Asamblea Nacional o la que salga electa después de unas posibles elecciones, de una muerte cruzada, con el sistema de partidos que tenemos, con los partidos que tenemos, con muchísima, no digo todos, pero mucha gente que es parte de estos partidos políticos, porque al final, o sea, no solamente si es que gana uno, por ejemplo, igualmente va a llegar la Izquierda Democrática, los cristianos, van a llegar, creo, todos estos, y no creo que realmente vaya a ser un mejor gobierno, una mejor Asamblea Nacional, y vaya a ser realmente tenemos una salida estructural. Entonces, pues, que usted no cree en la revocatoria del mandato, porque sí es verdad, puede tomar tiempo. Sin embargo, me parece que no puede no tomar tanto tiempo de revocatoria del mandato, porque el proceso más largo que tenía que haber tomado, que era justamente el tema de las firmas, se lo hizo, solamente que no aceptaron las firmas del CNE, que es otra cosa. Pero de ahí no me parece que debería tomar, si es que tuviéramos un CNE realmente serio y un Tribunal de Contencioso Electoral realmente serio, no debería demorarse mucho. Pero me parece que eso es lo más constitucional, democrático, formal y lo más efectivo, la revocatoria del mandato. Y Angélica Porras está, como dije antes, y Priscila Schettini están dándole duro ahí. De ahí, por otro lado, como dije, la muerte cruzada o una destitución del presidente también es otra salida, pero como digo, no me parece que necesariamente la buena. No sabemos la capacidad tampoco de Borrero. Yo, como dije, como en mi experiencia práctica que tuve en el gobierno de Lazo, ni siquiera se lo vi. No sé ese señor qué piensa, no sé qué intereses persigue, no sé quién está atrás de ese señor. Realmente desconozco, es incierto. Creo que nada puede ser peor que Lazo en realidad. Pero y el hecho de que se lo aísle tanto a Borrero, tal vez puede ser que sea un contrapeso ahí de Lazo. Realmente no sé, es incierto ese señor. Pero, como digo, sí, la muerte cruzada es algo que lo veo con escepticismo. Para mí, como dije antes, no son las Fuerzas Armadas que tomen el poder tampoco, pero sí es que la gente se pronuncie en las redes sociales, se pronuncie en las calles, que si es que el gobierno de Lazo no cambia, que efectivamente se llegue a hacer una revuelta popular realmente grande, y que se hagan elecciones generalizadas para la institución más importante de nuestro país, que es justamente la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, eh, y que retomemos con la voluntad colectiva las instituciones políticas de este país. Y muy probablemente yo estaré ahí en el país, porque siempre he dicho que me interesa participar en política, y si es que el momento se llega a dar, yo no dudaría en 2 veces en estar ahí también.
y participar de la forma que yo pueda participar, con la experiencia que tengo. No tengo ninguna alianza política con ningún partido tampoco, pero trataré de hacerlo lo posible para justamente estar en el momento en el que más puedo aportar, porque estoy aportando lo que puedo desde mi espacio, desde mi celular, desde mi Twitter, básicamente, desde esos espacios que se me invita. Pero claro, siempre he dicho que toda mi vida, desde que soy niña, he dicho quiero participar en política, y lo sigo diciendo, y lo haré, y lo haré eventualmente, también ahí. Ujú. Muy bien, sí, vemos, o sea, todo el país, en gran parte de la población está eh, tan interesada en que salga este gobierno lo más pronto posible, que un alzamiento popular, que sería una salida democrática, no constitucional, sí, claro, sería tal vez una alternativa. Si no se da paso a ninguna otra, porque por supuesto, o sea, no dan paso a la muerte cruzada, no dan paso a la recolección de firmas, entonces es una alternativa que cada vez se hace más viable. Eh, claro que darían espacios, digamos, de cómo se podría armar un gobierno de transición para poder, digamos, llamar a nuevas elecciones. Esas son preguntas que quedan abiertas porque precisamente son cosas que no están reguladas, porque no está regulada un alzamiento popular. Entonces, con esa inquietud nos quedamos, y quisiéramos pedirte, para concluir este conversatorio, un mensaje final para nuestra audiencia, Micaela. Em, Bueno, como mis últimas palabras, como lo que comencé, muchísimas gracias nuevamente por este espacio, lo aprecio muchísimo. A mí me encanta conversar, es lo que más me gusta hacer, más que debatir, me gusta mucho conversar, y siento que esto de aquí fue más que un debate, fue un conversatorio con todos ustedes. Me he sentido muy a gusto con las preguntas que se me han hecho, con los cuestionamientos también que se me han hecho, con sus intervenciones, y escuchar también sus pensamientos y su sentir. Me gusta mucho esa conexión que se ha creado, y la verdad es que antes de este espacio no sabía del enlace latinoamericano. Entonces es un gusto para mí conocerlo, y es un gusto es un gusto saber que este espacio ha sido creado previamente para unirnos como latinoamericanos, en Europa y en cualquier parte del mundo, como unirnos siempre como latinoamericanos. Más que Ecuador, somos latinoamericanos. Entonces muchísimas gracias por haber creado en primer lugar esta organización tan valiosa, y por haberme dado el espacio. Y en segundo lugar, quiero recordarles que el 27 de febrero va a haber una marcha de los trabajadores y las trabajadoras, que se unan a esta marcha, que salgan a las calles, que pisemos las calles nuevamente, como dice el buen Pablo Milanés, y que hagamos respetar nuestros derechos, porque los derechos de los trabajadores son los derechos de todas las personas ecuatorianas. Si los trabajadores y los trabajadores estamos bien, los empleadores y las empleadoras van a estar bien, todas las personas vamos a estar bien. Si es que el empleo sube, todo el ánimo y toda la felicidad colectiva sube. Entonces, les pido que marchemos justamente para tener un mejor país, para tener mayor bienestar, para que se sienta esta necesidad de que se respeten nuestros derechos, para que el banquero que está ahí, para que la Corte Constitucional que está ahí, para que la Asamblea Nacional que está ahí, sepa que todas sus acciones están absolutamente limitadas por la voluntad colectiva del pueblo. Así que muchísimas gracias, y con este mensaje final les dejo. Muchísimas gracias. Agradecemos a Micaela Andrade Rodríguez por su ponencia. También agradecemos a todas las personas que han estado en la plataforma Zoom y en las redes que nos retransmiten. El Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tienen como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador, para que puedan unirse a todas nuestras actividades. No se olviden de compartir este conversatorio que ha estado tan ameno, tan intenso,
y con mucho patriotismo. Este sábado tendremos a Diana Caiza, alcaldesa electa por la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, Ecuador, la primera alcaldesa de esa ciudad de origen indígena. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós.